Buenas tardes, compañeros, profesor. En este caso nos toca hablar del libro El largo curso de la economía mexicana de 1780 a nuestros días, escrita por Enrique Cárdenas Sánchez, por el cual ahora nos enfocamos en el capítulo 12, que es Cambio estructural, crisis y rescate de 1985 a 1995. En este capítulo se analiza el sexenio político, económico y social del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Como contexto importante y que cabe resaltar en primera instancia es la gran disputa que tuvo durante la campaña para la presidencia, donde Cuauhtémoc Cárdenas llevaba la ventaja por el apoyo del pueblo mexicano. Pero el 1 de diciembre de 1988 Salinas gana polémicamente las elecciones con la famosa llamada queda del sistema, un gran robo que se llevó, que de hecho es muy mencionado, de hecho hasta en mi familia hoy en día se sigue platicando ese gran no conflicto, sino ese gran asombro que se llevó, ¿no?, por dicha caída, ¿no?, que mencionaban que fue por problemas meteorológicos por el cual se había caído el sistema y no se puede llevar a cabo los votos. Pero una vez reajustado el sistema, se anuncia como presidente a Carlos Salinas. Cárdenas en dicho momento no protestó, por lo cual se le consideró como un hombre pacífico, y a lo mejor hasta algunos podrán decir que hasta hubo dinero, ¿no?, de por medio, ¿no?, pero que sin duda pidió elecciones más democráticas y uno que otro plantón en el Zócalo, ¿no?, como el actual presidente, ¿no?, de hoy en día. Y dadas las pequeñas circunstancias que Cuauhtémoc Cárdenas mencionaba, al presidente se le pedía su opinión al respecto, por lo cual decía una frase que se hizo muy famosa, por lo cual lo menciona tanto en la lectura como en los dos videos que se dejaron, que decían: ni los veo ni los oigo, ¿no? Una semana después de haber tomado el poder, Salinas dio un fuerte golpe al encarar al líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros, Joaquín Hernández Galicia Laquina. Esta confrontación se dio en primera instancia por el supuesto apoyo a la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas, que representaba el PRD, o sea, Laquina lo apoyaba totalmente a Cuauhtémoc Cárdenas, y porque Laquina publicó un artículo muy famoso y aún mencionado en cada familia mexicana. Como les mencioné, en mi familia sí se siguen mencionando algunas de este tipo de cosas que se vivieron en el sexenio de Salinas, que Carlos Salinas, con tan solo 3 años de edad, asesinó a su sirvienta, ¿no? Laquina mencionó a Salinas como un asesino en silla, por lo cual la policía y el ejército lo encarcelaron, ¿no? La sustitución de Carlos Barrios por Elba Ester Gordillo del Sindicato Nacional de Trabajadores por la Educación en abril fueron fulminantes golpes y sustituciones importantes en materia de una estrategia de suma importancia para creer en Salinas nuevamente, ¿no?, mediante sus métodos reformadores, pero solamente para que él se vio que este tipo de problemas que se llevaban, él los podía afrontar, ¿no?, sin ningún problema, ¿no? El pacto respecto a la economía, el pacto para la estabilidad y el crecimiento económico, como lo menciona la lectura, a mí me pareció importante porque para mí fue para mí importante, y lo hago mención porque es uno de los primeros retos que tomó Salinas al tomar cargo como presidente, porque el país afrontaba una deuda externa exorbitante y una inflación que el propio Miguel de la Madrid no pudo afrontar. El semestre pasado, que llevamos la materia de política monetaria con el profesor Niño, de hecho sacamos el dato tal cual de cuál fue la inflación en el sexenio de Miguel de la Madrid, y de el periodo que estuvo Miguel de Madrid de 1982 a 1988, lo calculamos en clase, fueron 3.710.07%. La inflación que se llevó en ese entonces, que es la inflación más, mucho mayor de la historia de México, ¿no? Porque tan solo Carlos Salinas de Gortari de 1988 a 1994 tuvo una inflación de 1.392%, que fueron las más elevadas. Posteriormente, ya con Ernesto Zedillo fue de 225.98, Vicente Fox de 29.78, y obviamente ya fue disminuyendo la inflación, ¿no? Obviamente ya sabemos el cambio de
el quitarle los 2 ceros a la moneda. Posteriormente ya se toma autonomía el Banco de México y ese tipo de cosas. Por último, la de Enrique Peña Nieto igual se calculó en la clase del profesor Niño el semestre pasado, que fue del 27% del 2012 al 2018. Bueno, eso es un dato que les quería compartir. El nuevo plan, retomando la lectura y los videos, el nuevo plan para la ayuda del país con mayor endeudamiento se dio durante marzo de 1989 con el famoso Plan Brady. Dicho plan consistía en la negociación con la banca privada para disminuir los pagos y ampliar los plazos. En 1989, igualmente, el PRI creció 3.3% y se logró disminuir el déficit financiero del sector público de 12.5% del PIB a solo 5.6%. Es así que la renegociación de la deuda externa para la suspensión de pagos y una nueva línea de crédito por $2,000 millones, como la privatización de 902 empresas estatales para 1993, que uno de los videos menciona que había 1115. Entonces dice más o menos el cálculo igual que se privatizaron fueron 902 empresas. Y obviamente la reforma del artículo 27 constitucional en la privatización del campo, por lo cual provocó un mayor flujo migratorio hacia Estados Unidos, por lo cual se etiquetó a Salinas como el joven reformador, llamado así por el resto del mundo, así lo tomaban. Algo también muy importante que menciona la lectura y se me hace muy interesante igual mencionarlo, y que es parte de lo que llevamos historia, es la liberación del mercado, ¿no? Los cambios políticos económicos por Miguel Gorbachev, que el derrumbamiento de la URSS fue en 1992, así como la caída del muro de Berlín a finales del 89 fue el cambio estructural para la nueva política liberal. El final del socialismo y el poderío total de Estados Unidos, así como la dominación del capitalismo como modelo primordial, llegaron para quedarse hasta el día de hoy. Eso fueron unos problemas, ¿no? Por lo cual el capitalismo sigue dominando. Retomando el estudio histórico por el cual la nueva escuela neoclásica tomó demasiada fuerza, principalmente en las escuelas de Chicago, Harvard y Stanford, donde se enseñaba el nuevo modelo económico por Milton Friedman, se empezó a implementar en mayor dimensión por toda América Latina. Los famosos tecnócratas, o también conocidos como el Grupo Compacto, por lo cual yo no sabía este dato, hasta cuando lo vi también en el documental, que se menciona así como tal, el Grupo Compacto, se formó obviamente por Salinas, Manuel Camacho, Colosio, por mencionar. Tal y cual hace mención la lectura también, es el llamado Consenso de Washington, que llamaba a la liberación de los mercados, el acortamiento de las actividades del Estado, el libre comercio de bienes y de capitales, la eliminación del déficit público y de los subsidios excesivos, y por último la formación de capital a largo plazo fueron puestos en marcha por Salinas durante su sexenio. México empezó a ser una fuente de inspiración primordialmente para los mexicanos y para mayor parte de los países en América Latina. La filosofía primordial de Carlos Salinas, así como lo mencionaban en un documental, y como se fue dando igualmente con la lectura, era la eficiencia, la competitividad, la productividad, libre mercado, participación del sector privado y sí, vamos a decirlo así, una nula participación del Estado. O sea, sinceramente, Salinas era un verdadero tecnócrata. O sea, tenía muy bien arraigada la escuela, ¿no? De Estados Unidos. Así que el Tratado de Libre Comercio y el tener como aliado a los Estados Unidos se tuvo como creencia, que actualmente lo vemos así, que dicho tratado es el mejoramiento del país. Se vería en el cambio de una mejor infraestructura, el apoyo al sector primario en suma importancia a la agricultura, el fortalecimiento de la moneda, la baja del déficit presupuestario y el control interno de un mejoramiento de política monetaria como fiscal. Salinas fue la pieza clave para la nueva apertura del comercio en México, aunque se sabe que dicho tratado solo beneficia a la mayor potencia económica, en este caso Estados Unidos, según los acuerdos de apertura por el cual ambos países iban a tener un crecimiento y desarrollo económico dejó mucho que desear.
como se sigue dando hoy en día. La era de las privatizaciones había comenzado y hasta Peña Nieto, ¿no? Que hoy sabemos a Andrés Manuel López Obrador busca más bien recuperar todo eso. Aunque se sabe que dicho tratado solo beneficia a la mayor potencia económica, como nadie lo mencionó, en mayo de 1990 la privatización de la banca y algunas empresas de suma importancia tales como Teléfonos de México, que fue vendida, más bien regalada a Carlos Slim, que hoy sabemos que es el hombre más rico del mundo. También se dio la venta de Mexicana de Aviación, Altos Hornos, fue la apertura para iniciar el consumo privado entre la sociedad mexicana. Pero como todo, ¿no? No todo cuento es bonito, también tiene sus desgracias y tragedias. El narcotráfico empezó a tomar mayor fuerza por todo el territorio mexicano. Tan solo los cárteles de Tijuana, Sinaloa y el Golfo tenían grandes acercamientos con los colombianos. La famosa Trinidad, conformada por el capital, gobierno y trabajadores para mejorar el bienestar del trabajo, que se dio a finales de los 80 y olvidando la lucha de clases en el nuevo modelo de desarrollo para México. La Trinidad era conformada por la CTM, un sindicato, gobierno y los obreros. Esta era para México la Santa Trinidad. En ella marcaban la modernidad de la competencia productiva. Pero en 1994 se reflejó otra circunstancia muy desfavorable para varios indígenas. Bueno, muy desfavorable más bien para Carlos Salinas, ¿no? Al ver que varios indígenas se rebelaron en medio de un tratado de libre comercio que para algunos, o la gran mayoría del mundo, era algo sin pensar en pleno siglo XXI, ¿no? Como alguien, bueno, en ese momento siglo XXI, ¿cómo vamos a pensar que iba a haber grupos guerrilleros, ¿no? O sea, ya se estaba hablando de apertura de comercio, ¿sí? De un nuevo cambio, de nueva tecnología y todo eso. Es así que el ejército zapatista de liberación encabezado por el subcomandante Marcos dejaban ver la verdadera desigualdad que enfrentaban miles de indígenas, no solo en Chiapas, también en gran parte del país que había. Es así, bueno, antes de seguir, yo noté algo muy, muy interesante también en los comerciales de este, digamos, partido que empezó a hacer Salinas. Era los comerciales de solidaridad. En él Salinas trataba de romantizar la pobreza y ver que su gobierno era la salvación del pueblo mexicano. Yo los vi y sí me pareció bastante denigrante, ¿no? Ver cómo ese tipo de comerciales de, pues no sé, tipo Rosa de Guadalupe, buscaban romantizar la pobreza, ¿no? Decir, sí están pobrecitos, todo esto, pero los ayudamos, ¿no? Sí, lo trataban muy, muy cómico, ¿no? Bueno, ya, por último, Salinas buscaba la reelección como Porfirio Díaz, pero al ver la situación de la no reelección, trató de seguir introduciendo su manejo en el país a través de sus aspirantes, como Colosio, Camacho y Pedro Amaya. Al anunciar a Colosio como candidato presidencial, Camacho lo desconoce y anuncia su descontento. Para calmar un poco la situación, Salinas lo nombró inmediatamente secretario de Relaciones Exteriores. Como al principio de clase, se discutió los discursos de Colosio, bueno, que fue los dos primeros discursos que dio, uno antes de que lo matara, que fue, si no me parece, fue en diciembre y el otro creo fue en marzo, una semana antes de que lo asesinaran, en el cual sabemos que al principio su apoyo totalmente era Salinas, ¿no? Mostrando en cada palabra un nacionalismo patriótico, así como admiración y respeto a las personas que formaban dentro del PRI, ¿no? Por lo cual, poco tiempo de salir el ejército zapatista, Colosio hace un cambio impresionante a su nuevo discurso, y obviamente eso fue lo que le llevó al asesinato, ¿no? Bueno, ya por concluir, esta lectura a mi parecer fue de lo más importante, igualmente los documentales que se dejaron, porque obviamente vemos cómo se llevaron ese proceso de las privatizaciones y ver cómo, sí, cada gobierno tiene su desgracia, ¿no? Y cada gobierno busca, pues, perjudicar al pueblo y ellos mismos beneficiarse, ¿no? Bueno, por mi parte eso sería todo. Esperemos que todos se encuentren bien. Les mando un fuerte saludo, profesor. Nos vemos, esperemos pronto vernos ahí para discutir ahí algo que tuvimos tuvimos que hablar desde hace tiempo, ¿no? Ya saben, ¿no?
unas cositas así sobre la tesis y ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, por mi parte eso es todo, que tengan buena tarde.